El bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña presentó ayer una denuncia a los miembros de la Sala 4 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por mal desempeño. Estos jueces son quienes fallaron, habilitaron de manera irregular la vuelta a clases presenciales que había sido prohibida por un decreto del presidente Alberto Fernández. Y para charlar sobre esto tiene la amabilidad de atendernos Lucía Cámpora, que es justamente legisladora del Frente de Todos en la ciudad, y nos va a contar un poco detalles sobre qué es esta denuncia. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Agustín? Todos y todas, ¿cómo están? Presentamos desde el Frente de Todes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad contra los jueces que integran la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que son Nieves Machiavelli, López Alfonsín y Laura Perugini. Son los jueces que dictaron el domingo pasado una cautelar en exceso de sus competencias y con un notable desconocimiento del derecho. Por eso es la denuncia. La denuncia es por mal desempeño en sus funciones y por un desconocimiento, por ostentar un desconocimiento inexcusable de derecho. Concretamente, lo que planteamos es que es evidente que la justicia local no tiene competencia para resolver sobre un DNU de carácter federal, y los jueces ni siquiera abordan esta cuestión en su fallo, lo hacen muy superficialmente, y eso da cuenta de un mal desempeño y de un desconocimiento del derecho. La denuncia concretamente es por eso, y es a los fines de que se inicie un proceso de enjuiciamiento en el ámbito del Consejo de la Magistratura contra estos tres jueces y que se, avance en la aplicación de las sanciones que correspondan, ¿no? Este es el proceso por el cual se pone en tela de juicio el actuar de jueces y juezas en la Ciudad de Buenos Aires, y es el camino también a un eventual planteo de destitución también. Ese es el camino que iniciamos desde el Frente de Todes, pero además porque entendemos que este fallo no solamente habla de un fuerte desconocimiento y de un manejo que no corresponde por parte de lo que es la justicia de la ciudad, sino que además ha puesto a los porteños y a las porteñas en una situación de mucha gravedad, ¿no? De muchísima incertidumbre hacia un contexto, en un marco de un contexto tan complejo como es el de una pandemia. Y bueno, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, estaba convocando el propio domingo desde el mediodía a una conferencia de prensa para las 8 de la noche, cuando todavía no había sido dictado el fallo, lo que demuestra que evidentemente sabía a qué hora y cuál iba a ser el sentido de ese fallo. Entonces, es una situación sumamente irregular por parte de tres jueces que han actuado de una manera absolutamente bochornosa, cuestionable y verdaderamente insultante para lo que es el sistema de justicia en la ciudad. Y bueno, acá el jefe de gobierno evidentemente fue parte de esta operación, cómplice y evidentemente creador de esto, ¿no? Por eso el domingo lo vimos sentado comunicando esta información. Yo no quisiera que se pierda de todas formas el eje de la discusión, que no es esta especie de guerrilla de cautelares, sino que el eje de la discusión hoy es que este país y esta ciudad atraviesan una pandemia, y esta ciudad puntualmente tiene el índice de contagios más alto del país y un sistema de salud que está colapsado. Eso es de lo que tenemos que estar hablando hoy, y del hecho de que están llegando más vacunas al país, y del hecho de que hoy un laboratorio argentino va a empezar a producir vacunas Sputnik. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo los argentinos y argentinas, los porteños y las porteñas. Ese es el sentido de las medidas que toma el gobierno nacional, y por eso llamamos al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que abandone esta actitud y que se ponga a trabajar por lo que nos tiene que ocupar, que es el cuidado de los porteños y porteñas. Recién vos los mencionabas, esta Cámara está integrada por Marcelo López Alfonsín, que él proviene del radicalismo y tiene vínculos, por ejemplo, abiertamente con la macrista Laura Alonso, y también esta Cámara está integrada por Nieves Machiavelli, que fue funcionaria de Mauricio Macri, y que es hermana de Eduardo Machiavelli, que es secretario de Ambiente de la ciudad y es una de las personas más cercanas al jefe de gobierno. Ambos fueron aprobados por la legislatura en agosto del año pasado con 42 votos a favor y 9 abstenciones. En este sentido quería preguntarte si considerás que fue un error no haberse opuesto en la legislatura, y además aprovecho para preguntarte si desde la legislatura se puede
frenar de alguna manera el avance macrista en la justicia porteña. Por supuesto que a las luces de lo que ocurrió este domingo, todos estamos de acuerdo en que querríamos que estos jueces nos integren la magistratura de la ciudad. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo cierto es que llegaron a esa instancia a través de un concurso público del que resultaron ganadores, y eso llegó a la legislatura porteña, y así es como se atraviesan los procesos de designación. Así como existen esos mecanismos institucionales para la designación de jueces, es que también existen estos mecanismos institucionales para las denuncias por aquellos jueces que no cumplen bien su función. Hay designaciones y hay jueces que después cumplen muy bien su función, y hay designaciones, evidentemente, que dan lugar a jueces que no están a la altura de las circunstancias. Y yo esto lo digo con el diario del lunes, ¿no? Por supuesto, con el hecho de que una jueza que obviamente se tendría que haber excusado para intervenir en una causa como la que era esta de la presencialidad en las escuelas, bueno, no lo hizo. Y eso habla, por supuesto, de una jueza que no está a la altura de las circunstancias, y por eso hemos presentado la denuncia que hemos presentado. En ese sentido, no hay duda que algo funciona mal si hay candidatos a jueces que ganan concursos y después se manejan de esa manera. Yo de eso no tengo ninguna duda, por eso trabajamos para transformar también el Poder Judicial. Yo de hecho presenté hace muy poco un proyecto de reforma en ese sentido, y que un proyecto vinculado con la paridad de géneros en el Poder Judicial, y que pone el foco en gran medida en cómo se procesan los concursos para las designaciones de jueces, concursos que pocas veces tienen en cuenta la perspectiva de género, los puntajes que se asignan y demás, y eso también forma parte de muchas discusiones que tenemos que dar sobre cómo funciona el sistema judicial. Evidentemente hay cosas que funcionan muy mal si hay candidatos que ganan concursos para ser designados como jueces y después obran de esta manera. De eso yo no tengo duda, y por eso también estamos presentando la denuncia que estamos presentando. En el caso de Machiavelli, por ejemplo, siendo la hermana de un funcionario, no, más allá de si ganó un concurso, que no sé de qué manera lo ganó, digamos, irregular o irregularmente, pero ¿no sería deseable que la hermana de un funcionario del gobierno no sea jueza? Más allá de lo que después haga, de cómo se desempeñe después, digamos. Sin duda sería deseable que se excuse en las causas que involucren al gobierno de la ciudad, sin duda. Y eventualmente, lo cierto es que se atraviesa un proceso de concurso en el cual no hubo impugnaciones. Quizás yo podría preferir que no sea jueza, sin duda, pero lo cierto es que los mecanismos hoy son estos para designar a jueces en la justicia local y también a nivel nacional. Es el proceso de concurso. Por supuesto que tiene falencias, queda a todas luces esa situación, pero ese es el proceso que existe hoy, ese es el proceso por el cual llega a la legislatura como candidata en una nómina con un puntaje determinado y con un orden de mérito, y eso es lo que definitivamente, lo que en definitiva constituye el proceso de selección. Por supuesto que algo funciona mal, si este es el resultado, en eso no tengo ninguna duda. Volviendo a la denuncia de lo que nos trae hoy, digamos, más allá del mamarracho de la decisión jurídica de estos camaristas, quien decide aplicar la decisión de este fallo es el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido, quería preguntarte si hay alguna forma de que él pague algún costo por esto. El costo eventualmente tiene que darse al momento de plebiscitar las gestiones, que es a través de las urnas. Yo acá descreo de los procesos de judicialización de la política. Por supuesto que nosotros, desde el Frente de Todes y constituyendo la primera oposición en esta ciudad, sistemáticamente señalamos y denunciamos aquellas cosas que entendemos que son errores y malas políticas por parte del gobierno de la ciudad y concretamente de Horacio Rodríguez Larreta. Llevamos adelante las acciones que entendemos que hay que llevar adelante, ya sean proyectos de ley, ya sean campañas en articulación con la sociedad, ya sean denuncias como la que hicimos contra estos jueces, incluso denuncias cuando corresponde también contra el propio Larreta. Pero lo cierto es que en este contexto yo lo que querría es que Larreta reflexione y que se ponga a trabajar en pos de las medidas que necesita nuestra ciudad. Durante todo el año pasado hubo una coordinación que fue positiva, hubo una coordinación que permitió que se articule entre la Presidencia de la Nación, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a pesar de que hubo cosas que en la ciudad a nosotros nos pareció que estuvieron muy mal manejadas,
concretamente la ciudad no dictó una sola medida de apoyo económico, por ejemplo, a los comerciantes o a los sectores vulnerables, mientras la Nación con el IFE y el ATP invertía más de 30.000 millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a pesar de esas cosas, yo creo que fue una coordinación que fue positiva. Y creo que fue posible porque Larreta dejó quizás eventualmente de lado algunas cuestiones electorales o de las propias tensiones de su espacio político y se sentó a coordinar. Bueno, hoy lamentablemente Larreta abandonó esa actitud, se sumergió en las tensiones electorales y en las tensiones políticas de su propio espacio, terminó firmando hace 15 días un comunicado que rechazaba medidas que todavía no habían sido anunciadas, y eso me parece que nos pone en riesgo a todos y a todas. Y yo quiero poner el foco ahí, porque los costos habrá que pagarlos sin duda al momento en que se plebiscitan las gestiones, que son en las elecciones, y este año va a haber elecciones, de hecho, legislativas. Pero en este momento lo que yo quisiera es que Larreta vuelva a tener algún tipo de coordinación, que se sienta y que discuta, con el gobierno nacional y que articule con el gobierno de la provincia y que deje de lado las especulaciones electorales a las que nos está sometiendo a todos y a todas, porque en definitiva, con lo que está discutiendo, por ejemplo, en relación a la presencialidad de las escuelas, los rehenes son las familias en ese contexto. Y ahí nosotros tenemos que poder llamar a una articulación diferente. El gobierno nacional lo está haciendo, sin duda. Bueno, Larreta debería hacer lo propio, porque lo que está en riesgo es la salud. Ya vimos un sistema de salud privado colapsado, arriba del 95% de su ocupación, un sistema de salud público que está arriba del 68% de ocupación, y el distrito con el índice de contagios más alto del país. Bueno, hay que ponerse a trabajar, el gobierno nacional lo está haciendo, lo dijimos, está trayendo vacunas, está ampliando la capacidad de las camas a lo largo y ancho del país, y está hoy, por ejemplo, el día de ayer, arrancando a vacunar a través del PAMI en la propia Ciudad de Buenos Aires. Bueno, necesitamos que el gobierno de la ciudad haga lo propio y se ponga a trabajar para cuidar la salud de los porteños y las porteñas. Lucía, para ir cerrando, quería que me des tu opinión sobre cómo pensás que el gobierno de la ciudad manejó la pandemia más allá de este episodio, sobre todo teniendo en cuenta la campaña de vacunación. Hay dos cosas que me gustaría remarcar, que por un lado es la entrega de vacunas a prepagas por parte del gobierno de la ciudad, y lo que conllevó además la discriminación del PAMI por motivos políticos, que justamente hoy empezó a vacunar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por el otro lado, mencionar dos hechos que fueron la campaña de vacunación en Boedo y en el Luna Park, en donde se vio el amontonamiento de cientos de personas mayores por una mala organización. Bueno, que Sí, me des tu opinión. sí, la verdad es que el gobierno de la ciudad, de nuevo, ya rehén de sus, o más que rehén, actor de sus propias internas partidarias, definió no difundir una campaña de vacunación por una cuestión evidentemente electoral, ¿no? En aquel momento su propio espacio político denunciaba que la vacuna era veneno, y por eso también el gobierno de la ciudad no empezó a difundir la campaña de vacunación, y por eso cuando efectivamente se abrió el registro de inscripción en la ciudad tuvimos el colapso que tuvimos. Recordemos que la página de inscripción del gobierno de la ciudad se cayó el mismo día que se habilitó, mientras la provincia de Buenos Aires venía inscribiendo adultos mayores hacía muchísimo tiempo. Entonces ahí vamos viendo una serie de errores que, más que errores, son decisiones producto de un criterio que no es el sanitario y que es el electoral, que es el que está rigiendo las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso eligieron no difundir una campaña de vacunación. Cuando se abrió el registro, la página colapsó. Cuando se empezó a vacunar, los centros de vacunación explotaron de gente. El Luna Park, la Rural y el de Boedo, cuadras y cuadras de colas de adultos mayores al sol, en situaciones verdaderamente lamentables. Bueno, eso no puede pasar, y eso le pasa a Larreta porque no está pensando en cuidar la salud de los porteños y porteñas, sino que está pensando en cómo sacar un rédito electoral y político de esta situación, o en cómo diferenciarse del gobierno nacional. Y si el gobierno nacional consiguió vacunas y son buenas vacunas, no hay que diferenciarse, hay que hacer una campaña de vacunación, hay que difundirla. Bueno, eso es lo que Larreta no quiso hacer. Y ahora lo mismo, como el gobierno nacional propone 15 días de educación virtual para frenar la circulación del virus, Larreta se opone, solo porque es la manera que encontraron de oponerse al gobierno nacional. Bueno, ese no puede ser el criterio para manejarnos en una situación así. Entonces, con la vacunación yo creo que pasó eso, que es lo mismo que lo que está pasando ahora con las clases. No rigió un criterio sanitario. Hoy por hoy en la Ciudad de Buenos Aires también está vacunando el PAMI. El gobierno de la ciudad había elegido
entregar vacunas a las prepagas, diciendo que eso les permitía aliviar los centros de vacunación del sistema público, pero lo cierto es que eso redundaba en una diferenciación para aquellos que tenían una prepaga podían acceder muchísimo más fácil a la vacuna que aquellos que tenían el sistema público de la salud, que ya vimos cómo los trató la Reta en la Rural, en Boedo y en el Luna Park. Hoy el PAMI está vacunando en la ciudad, que es algo que la Reta en un primer momento rechazó, lo bien que habría hecho en aceptarlo en un primer momento, pero por ahora, o mejor dicho, por suerte, esta semana finalmente el PAMI logró empezar a vacunar en la ciudad y creo que eso va a ser un gran alivio para los adultos y las adultas mayores en la ciudad.